Hola, 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 hola. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo les va? Los voy saludando, avisando a tus seguidores que empezaste a transmitir en vivo. Sadit Arcángel llegó, Teresa García 05, los primeros, 120 de un solo mamonazo. ¿Cómo les va? 185 y subiendo, 212. Tenían muchos lunes sin hacer los live de las 5 de la tarde con nuestro querido Javier Montano Miranda. Antes de invitarlo a él a sumarse, les invito a que esta noche a las 7, en la entrevista a través de EBTV, el canal de la Libertad, podamos revisar lo último que ha ocurrido. La payasería de Diosdado Cabello, que quiere hacer novela con lo acontecido durante las últimas horas, a mi juicio, una operación a distintas bandas en un mismo tiempo, ¿no? Que incluye obviamente la salida al destierro de nuestro presidente electo Edmundo González Urrutia y la verdad de María Corina, una verdad en la cual ella misma se impuso límites. Dijo: yo puedo decir hasta aquí, yo puedo comentar que he decidido obrar desde Venezuela en tales condiciones para tales propósitos, pero ha dejado a Edmundo González en la responsabilidad de aclarar las circunstancias de las presiones, chantajes y coacciones que condujeron a su salida del país. Por cierto, durante las últimas horas han sido muchísimas las elucubraciones que se hacen sobre la hija de Edmundo González y sus nietos, ¿no? Que al parecer no habrían obtenido el asilo igual que lo obtuvieron él y su señora esposa Mercedes para poder salir hacia España. Bueno, hoy tenemos para desarrollar con todos ustedes, amigas y amigos, un tema sumamente interesante, sobre todo cuando vuelve a gravitar entre los venezolanos o sobre los venezolanos la idea de emigrar, ¿no? Y el parol humanitario, recuerdan ustedes que se había suspendido por una investigación sobre hechos gravísimos, sobre fraudes en los datos que se aportaban y para los anteriores procesos de parol humanitario. Pues se ha anunciado la reanudación del parol humanitario, pero obviamente todo esto corresponde a una nueva circunstancia, sobre lo cual voy a hablar con Javier Montano Miranda, quien es el director de Montano Miranda Law. Esta tarde, después de varias semanas, teníamos como 2 o 3 semanas que no hablábamos con Javier Montano. Por cierto, voy a ir a Houston con él en las próximas semanas. Me ha invitado para un evento especial de información y de servicio a la ciudadanía que usa los servicios de migración. Bueno, déjenme de estar, no voy a estar hablando tanto, voy a invitar a... Espero que se una para saludarlo y para comenzar entonces a hablar de todo este tema tan interesante. ¿Quiénes son los que califican para este nuevo periodo de emisión de paroles humanitarios? ¿Quiénes generalmente no califican? Repasar el tema del por qué no continuó, por qué se interrumpió, ¿no? Qué payasada lo tuyo. Bueno, Miguel Ángel Velázquez, qué payasada, será lo tuyo, ¿no? Será lo tuyo. Ahí está, ya lo invité y todavía estoy esperando. A ver, estoy esperando que me conteste Javier Montano y que entre en comunicación conmigo. Bien, bien, se escucha perfecto. Solicitud para estar en tu video en vivo. Yo sé que están solicitando mucho, sin embargo, estoy esperando que se una a esta transmisión Javier Montano, el director de Montano Miranda. Estoy tratando de entrar y no puede entrar, dice, ¿y por qué? Tenemos las mismas condiciones de estos días. A ver, invitar nuevamente, invitar, Javier. A ver, aquí estoy, ya para que ingrese Javier Montano en la comunicación. Aquí ya está ingresando. ¿Cómo estás, Javier? Estimadísimo, ¿cómo te encuentras? Bien, bien. Oye, yo pensé que nos iba a agarrar otra vez la pava de ahí en aquella oportunidad que tuvimos varias semanas en la que era imposible que nos conectáramos. ¿Cómo te Sí, va? sí, muy bien. Parecía que estábamos tratando de entrar a Guantánamo. Fue totalmente hermético e imposible poder asistir la vez pasada, pero bueno, cada vez se me quita más lo neófito, lo acéfalo en temas de Instagram. Así que vamos Mira, aprendiendo. vi parte de tu live el lunes pasado desde México. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo te terminó de ir? Fíjate que nos fue muy bien. Tuvimos la oportunidad de saludar no solamente a muchos compatriotas mexicanos, pero también muchísimos venezolanos. Es de verdad que es increíble la cantidad de venezolanos que encontré en México
de primer mundo. Sinceramente creo que ustedes aportan no solamente a los Estados Unidos, sino en México, y de verdad que muy contento de poder saludar a tus compatriotas por allá. Qué bueno, fíjate que yo aquí estaba anticipando a mis seguidores que voy en las próximas semanas, espero que eso siga en pie, ¿no? Que me voy Claro. contigo a los eventos de Houston, y bueno, de ahí seguimos, nos vamos a tomar unas vacaciones por ahí, vamos de vez en cuando hablando de vez en cuando hablando de temas migratorios y luego nos vamos de paseo por ahí. No, mentira, mentira, Y, mentira. no, no, y demás. No, claro que sí, la invitación continúa en pie, así que espero poder saludarte por allá por las tierras tejanas de Houston, Texas. Está bien, eso es ¿cuándo? El 25, ¿no? Correcto. 25, yo voy a estar ahí en el 20, del 25 al 27 de octubre, y esto surge de la gran necesidad que estamos viendo de consejo legal adecuado, no solamente para mexicanos, para venezolanos, sino colombianos. Estamos viendo que muchísima gente tiene preguntas, en mi opinión, básicas de inmigración, y muchas de ellas están saliendo de Texas. Entonces, con el afán de informar y poder servirle a las comunidades que están en esos lados, pues vamos a dar una visita por allá. Muy bien, eso va a ser el 25. Ya lo saben, amigas y amigos, lleguen ustedes regando la voz a todos sus familiares que estén en Houston y los que están siguiéndonos aquí, que están en Houston, Texas, bueno, y desde distintas partes cercanas a Houston, luego les vamos a dar más detalles de dónde van a ser las charlas y todo lo demás para que se acerquen. Bueno, Javier, el tema de la reanudación del parol humanitario creo que es una muy buena noticia, pero viene acompañada, entiendo también, de una nueva circunstancia, ¿no? Porque Sí. se había detenido este proceso por un fraude gigantesco en aportación de datos. Recordemos eso, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, recordemos que el parol fue un beneficio que se emitió por acción ejecutiva, o sea, el presidente prácticamente dio este beneficio que iba, pues, que está ayudando a muchísima gente a migrar a los Estados Unidos de una manera ordenada, de una manera legal. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues muchas veces muchas veces no nos merecemos lo que tenemos, ¿no? Y pues en base de abusos, de fraudes, pero unos fraudes ridículos. O sea, hicieron un reporte de la cantidad de fraude que encontraron, y por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, encontraron que 100 direcciones las mismas 100 direcciones se encontraron en más de 19,000 aplicaciones. O sea, Wow. imagínate tú el descaro, ¿no? De hacer esto. Encontraron también que los peticionarios, o sea, recordemos que una persona que estaba entrando a los Estados Unidos como medio de esta figura, no solamente de Venezuela, Haití, Cuba, etcétera, necesitaba un sponsor. Entonces encontraron que pues había sponsors que estaban muertos. Encontraron sponsors que ya que ni sabían ni siquiera que estaban patrocinando a personas. O sea, empezaron a utilizar números de seguros sociales de personas que no sabían que estaban siendo utilizadas como sponsors. También empezaron a verificar direcciones de los domicilios de estos supuestos sponsors, y pues no existían esas direcciones o eran lotes baldíos. O sea, fue un hecatombe eso no solamente para los venezolanos, haitianos, nicaragüenses que están entrando ordenadamente, sino también para la administración de Biden, ¿no? Porque acuérdate que uno de los puntos más serios que tiene esta contienda electoral que ya viene, pues el primero es la economía, el segundo es inmigración. ¿Y qué es lo que Sí, claro. sucede? Una de las cosas más criticadas a la administración actual, pues es que está dejando entrar a todo el mundo a los Estados Unidos, y cada que sucede un crimen de un inmigrante, pues se echan la culpa a los venezolanos, a los mexicanos, a los colombianos, y lamentablemente, ¿qué es lo que sucede? Pues que yo me imagino que la administración Biden pues cada vez está más renuente a apoyar a los inmigrantes. Ahora, para mi sorpresa, y sinceramente, si alguien dudaba de la buena fe de esta administración, pues bueno, creo que el hecho que hayan reanudado con tal rapidez este beneficio migratorio para mí es increíble. Y yo tengo 20 años practicando inmigración y sinceramente nunca había visto una eficiencia de ese calibre
para reanudar un beneficio que deja tú. Todas las personas que lo estaban criticando antes de que sucediera esto, las personas que lo criticaron después de que sucedió esto, y esta persona, el coraje y el esfuerzo a pesar de todas esas críticas, arreglar esto de una manera, en mi opinión, inmediata, porque estamos hablando de un mes aproximadamente. Para mí eso es una señal clara de la buena disposición de esta administración de ayudar al inmigrante en los Estados Unidos. Entonces, ahora fíjate, Javier, pero tomaron unas medidas especiales, nuevas, para evitar que prosiga la comisión de estos fraudes tan monumentales y escandalosos. Sí, bueno, ahora los sponsors van a tener que tomar huellas digitales. O sea, ahora sí, una de estas medidas es de que las personas, aparte de que van a hacer un escrutinio y una depuración de este choque de direcciones y choque de correos electrónicos para asegurarse que no haya un sponsor pidiendo a 10,000 personas, ahora aparte de eso, el sponsor va a tener que tomarse huellas digitales, o va a tener que hacer un examen de biométricos para verificar que realmente exista. Porque a final de cuentas, imagínate todas esas personas que lamentablemente contrataron a una agencia para que les hiciera esto sin saber las consecuencias legales de un fraude migratorio. Ahora pues no lo van a poder hacer, porque ahora imagínate, esa persona se va a tener que presentar 19,000 veces a tomarse las huellas. Entonces, esto de cierta manera es una medida, en mi opinión, razonable. Es una medida que sinceramente cualquier patrocinador puede hacer. Claro. O sea, si estás tú dispuesto a responder financieramente por una persona que esté entrando a los Estados Unidos, pues yo creo que irte a tomarte unas huellas no creo que no sea mucho pedir, ¿no? Claro. Pero y además que lo de ley es lo de ley. Si no estás ocultando nada, no estás trampeando nada, pues cumple con el nuevo requisito, además, ¿no? Pero te pregunto, las personas que fueron timadas por los estafadores, es decir, que fueron tomadas en su buena fe, contrataron a un agente para estas cosas y tal, y entraron en el marco de la investigación, ¿cómo hacen para poder reactivar su caso? Bueno, ahora van a recibir de hecho, ya se reanudaron los mismos servicios. Todas las personas que tenían el documento varado prácticamente por estas medidas, ahora muchas han sido levantadas, o sea, muchas van a continuar, pero otras continúan suspendidas hasta que los sponsors se vayan a tomar las huellas. Entonces, pero independientemente de una manera o de la otra, lo que se estimaba es de que iba a haber un paro absoluto, total, categórico, hasta después de las elecciones. Pero otra vez, esto se reanudó antes de una manera, en mi opinión, inmediata. Pero te voy a comentar una cosa, y qué es lo que a mí realmente me preocupa. Todas las personas que por necesidad entraron en esto de contratar a una persona para que fuera su sponsor, y lamentablemente esos sponsors muchas veces hacen negocio de esto. ¿Qué va a pasar con la persona que entró a los Estados Unidos y que se les puede demostrar que el sponsor no existía, o que el sponsor era una persona que no sabía que lo estaba patrocinando? Eso va a ser un desastre, porque acordémonos que el parol no es una admisión a los Estados Unidos, de hecho es una ficción legal donde la persona está entrando físicamente a los Estados Unidos, pero no es una admisión legal a los Estados Unidos. Prácticamente te dejan entrar físicamente mientras ven qué hacen contigo. Estás en un limbo jurídico. Pero, sí, el temazo es que el parol te deja entrar, pero te deja entrar otorgándote permiso para trabajar y todo lo demás, ¿cierto? Totalmente. Estás legalmente en los Estados Unidos, pero no estás en estatus legal. Estás autorizado para estar en los Estados Unidos, pero hay una diferencia entre estatus legal y estatus autorizado o periodo autorizado. Pero ahora imagínate estas personas que pagaron, y aparte de unas barbaridades de dinero, muchas veces pagando $5,000, $10,000, pensando que el patrocinador realmente estaba haciendo las cosas bien, pero ¿qué pasa? Es negocio. Y ahora, ¿qué sucede con estas solicitudes? En mi opinión, lo que van a hacer es de que esas personas van a empezar a recibir notificaciones de inmigración y seguramente, estoy especulando, pero el Departamento de Inmigración seguramente va a querer saber qué fue lo que sucedió, y estamos hablando de investigaciones federales, porque tú estás, en este caso, estás cometiendo un fraude ante el gobierno federal de los Estados Unidos, que pudiera tener consecuencias criminales, pero aparte de eso,
recordemos que el parol es 100% discrecional. Entonces, imagínate que el Departamento de Inmigración encuentre este tipo de actividades, lo que va a hacer es que, o si no es que te saca inmediatamente, o que comience un proceso de deportación inmediatamente, ¿cómo piensas tú renovar un parol cuando nació con ese defecto tan fuerte? Total, Entonces, total. y la moraleja de esta historia es hacer las cosas bien. O sea, si tú vas a tomar una decisión migratoria, si estás en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, en Haití o Cuba, donde sea, contrate un abogado de inmigración. Lo he repetido mil veces, no tengo que ser yo, pero háganlo adecuadamente, porque si hay algo que es constante en el mundo migratorio es que el Departamento de Inmigración tiene memoria de elefante. Si tú cometiste fraude en cualquier momento de tu vida, de tu historial migratorio, el Departamento de Inmigración, si te lo descubre, que es muy probable, te va a pedir cuentas por eso. Y imagínate, aparte de que muchas veces estas personas, estos sponsors o paralegales o quien sea, cobran unos dinerales. Muchas veces cobran, de hecho, yo sé de personas que cobran mucho más que yo, el triple que yo, y lo hacen mal. Entonces imagínate, es gente que no tiene, lamentablemente no todos, pero mucha gente no tiene escrúpulos, no tiene licencia, no le importa si entraste o no, qué va a pasar con esa solicitud cuando tú estés ya dentro de los Estados Unidos con tu esposa, con tus hijos, tratando de hacer una vida nueva en los Estados Unidos, pero no vas a poder porque tienes ese lastre que te va a seguir toda tu vida. Ahora, Javier, a ver, si se da el caso de una persona que entró en el marco de esta estafa con un sponsor falso que, bueno, no existe, etcétera, pues. Alguien que fue timado. Regularmente, el tema del parol no supone que el sponsor tenga que ser un conocido directo o un familiar directo o alguien que realmente no. No. Es decir, digo, No. por si me toca a mí, me llama un oficial de migración y me dice, bueno, mira, tú estás en esta circunstancia y tal, y yo puedo invocar haber sido tomado en mi buena fe. ¿Es regular que yo pueda entrar sin conocer un sponsor para un parol humanitario? Sí, sí, porque recordemos que a diferencia de otro tipo de paroles, este parol puede ser solicitado hasta por medio de tu compañía, de hecho. O sea, no, hay muchas personas que tienen este beneficio que no conocen al patrocinante. Y recordemos, el término parol se utiliza para muchísimas cosas. Hay parol militar, hay parol de reunificación familiar, y hay paroles humanitarios, que es este. El parol humanitario en realidad no necesita que el sponsor sea familiar tuyo. El parol de reunificación familiar sí lo requiere. De hecho, requiere una petición familiar. Entonces, en base a esto, lamentablemente, mucha gente cayó en esto. Y te digo, yo lo sé porque yo lo estoy viendo en mi oficina. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Sinceramente, yo creo que vienen tiempos serios para estas personas. En mi opinión, deberían de al menos estar buscando un nuevo patrocinador que sea, obviamente, fidedigno, que tenga todas, o sea, que sea altamente verificable y estar listo para dar una explicación. Yo entiendo que mucha gente lamentablemente cayó en esto por desconocimiento, por ignorancia, eso lo entiendo, pero recordemos que el Departamento de Inmigración no tiene que demostrar mucho para sospechar fraude, que es lo único que necesita, que ocultaste algo o que dijiste algo que tú sabías que no era real. Entonces, recordemos también que cada que tú firmas una solicitud es bajo protesta de decir verdad. Entonces, yo creo que estas personas deben de considerar, al menos comenzar a buscar un sponsor que sea verificable y también que estén listos para dar una explicación razonable, ¿no? Bien, bien. Regularmente, ¿qué personas califican para el parol humanitario? Bueno, son personas que, bueno, de las nacionalidades que mencionamos, Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, y son personas que están fuera de los Estados Unidos. Eso es bien importante. Mucha gente ya en los Estados Unidos que desea aplicar, lamentablemente no. El parol es cuando tú estás entrando a los Estados Unidos. Es una solicitud de admisión a los Estados Unidos. Yo sé que legalmente hablando hay paroles que se pueden solicitar estando físicamente dentro de los Estados Unidos, pero para esta solicitud necesitas estar fuera de los Estados Unidos. Necesitas tener un pasaporte vigente. Bueno, te voy a decir qué es lo que no puede ser. No puedes tener
no puedes tener doble nacionalidad, no puedes haber sido deportado en los últimos 5 años en los Estados Unidos, tampoco puedes haber entrado ilegalmente a México, a los Estados Unidos, después de octubre del 2022. Y a final de cuentas, y lo más importante que tienes que demostrar, que no siempre lo preguntan, pero en teoría tienes que demostrar que tu entrada a los Estados Unidos está sirviendo un beneficio humanitario, por así decirlo, que es demostrable en los Estados Unidos. Pero generalmente el tema aquí, que también sucede, es personas que ocultan decir que tienen doble nacionalidad. O sea, que son, no sé, colombiano-venezolanos o mexicano-cubanos, etcétera. Eso también es un problema porque al final de cuentas es fraude. Cuando tú estás negando una segunda nacionalidad, tú no calificabas este beneficio migratorio y lamentablemente eso es fraude. Y el fraude, como lo mencioné, es un lastre que te sigue toda tu vida en los Estados Unidos. ¿Y cuáles personas definitivamente no califican de manera general? Personas, bueno, doble nacionalidad es la primera que yo te dijera. Segundas, personas con órdenes de deportaciones recientes, estoy diciendo 5 años, personas que entraron irregularmente, ya sea a México o a los Estados Unidos, y la fecha exacta, si recuerdo bien, es octubre 19 del 2022. Otra cosa, niños menores de 18 años cuando no están acompañados por sus papás o por sus tutores legales. Esas personas lamentablemente no van a entrar. Y otra cosa bien importante, hay gente que recibe el permiso para entrar a los Estados Unidos y piensa que ya va a entrar, pero recordemos que esas personas van a tener una segunda revisión al entrar a los Estados Unidos. O sea, en el aeropuerto van a tener una segunda revisión. Entonces, ¿qué pasa si tú estás entrando con un hijo, pero que no es tu hijo, y no puedes demostrarlo? ¿Qué es lo que va a pasar? A ese niño lo van a devolver si tiene menos de 18 años. ¿Qué es lo que pasa cuando entras a los Estados Unidos y descubren que tienes doble nacionalidad? Y eso lo descubren en el aeropuerto. Lo mismo, no calificas, vas de vuelta a tu país. Y la más común es cuando tú entraste ilegalmente a México, por ejemplo, después de octubre de 19 del 2022, y después, cuando sucedió lo del parol, te devolviste a Venezuela o a Cuba o a Haití a esperar este parol. ¿Qué es lo que sucede? No calificas y CBP, que es los oficiales en los aeropuertos y en los puertos de aduana, esas personas, al hacer esa revisión y descubrir eso, lamentablemente no pueden admitir en los Estados Unidos y te van a devolver. ¿Y por qué lo de México? Porque es la frontera sur, porque México, Estados Unidos. Lo que pasa es que recordemos que el objetivo de este beneficio es la migración ordenada, la migración legal. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Pues bueno, que cuando estás viendo un volumen considerable de estas nacionalidades entrando ilegalmente a México, bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues se van a la frontera. Y en la frontera empiezan a hacer este problemón socioeconómico, político y todos los problemas posibles que puedas considerar. Entonces, a manera de tratar de frenar eso, pues por eso es que incluyen a México. Y recordemos que a final de cuentas también lo hacen con una medida de protección a las personas que están entrando a los Estados Unidos. Porque digo, qué mal que lo digo, yo soy mexicano, pero la frontera, pues pareciera que la controla el narcotráfico. Los carteles, o sea, en mi opinión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las personas que están entrando a los Estados Unidos ilegalmente por la frontera, pues son víctimas directas y totalmente vulnerables a estos criminales. ¿Y qué es lo que sucede? Pues entonces estás hablando de problemas de trata de humanos, tráfico de humanos, drogas, prostitución. Entonces, y todo eso, pues, se permea a los Estados Unidos. Por eso es que México también entra en ese tema. Vamos a recapitular este asunto. Para evitar que prosiguiera el gran fraude por el cual se paralizó hace algo más de un mes el parol humanitario, entonces ahora los sponsors tienen que ir a colocar sus huellas dactilares. Biométricos. Aparte de
esa novedad, ¿hay algo nuevo en el trámite? Mencionar un escrutinio más fuerte a la hora de estar revisando estas solicitudes. ¿A qué se refieren eso? A que van a aumentar los oficiales que están revisando estas solicitudes. Recordemos que uno de los problemas más serios, las críticas más serias, fue que cuando le preguntan a la administración actual, bueno, ¿por qué sucedió esto? Pues fue prácticamente porque no tenemos gente que pueda verificar adecuadamente eso. Entonces, ahora van a poner los recursos que deberían de haber puesto desde el principio. No están pidiendo nada fuera de lo normal. O sea, imagínate, yo que vivo en los Estados Unidos, yo quiero saber quién entra a los Estados Unidos y también quiero saber quién sale fuera de los Estados Unidos. O sea, es un concepto de soberanía, ¿no? De autolimitarse, de la Claro. capacidad de los pueblos de autolimitarse, pero también de que exista un control en la frontera. Entonces, en base a esto, las medidas que están imponiendo no son nada onerosas, para nada. O sea, las huellas digitales, comparado con el compromiso financiero que un sponsor tiene para las personas que están entrando, no es absolutamente nada. Entonces, en base a eso, se aproximan tiempos muy interesantes y si a eso le sumas lo que está sucediendo en tu país, lo que está sucediendo en mi país, lo que está sucediendo en Colombia. Latinoamérica, y Colombia, Ecuador, digo, y otra vez repito, en México. Entonces, fíjate, yo sé que eres muy insistente, además desde el punto de vista ético, en decir siempre, no tengo que ser yo, no tengo que ser yo, pero te pregunto lo siguiente, para los trámites desde el punto cero, desde afuera, como las situaciones que podrían sobrevenirse, de lo cual te estuve escuchando con atención, con aquellas personas a las que las autoridades, ya ellos estando en los Estados Unidos, lo puedan llamar para una investigación por fraude. ¿Tú dirías que la recomendación en ambos casos es que entren en contacto con una oficina de abogados de migración? Totalmente. O sea, de otra manera, si eso no lo tomas en serio o contratas a una persona que no se dedique a esto, es como el ciego guiando al ciego. O sea, si tú no le das la seriedad a este tema y te sorprende, eso va a ser un problema. Yo empezaría con solicitar el récord completo del expediente que tiene el Departamento de Inmigración. Eso es lo primero que yo hiciera. ¿Y quién tiene ese récord completo? El Departamento de Inmigración. O sea, Okay. Y yo, si estoy aquí, se lo puedo pedir, el del caso sí, de mi entrada del paro humanitario. claro, sí. Pero incluso para eso sería mucho más efectiva que la pida por ti un representante legal, un abogado. Esta es mi opinión. Si una persona que entró a los Estados Unidos por medio de un sponsor y no conoce al sponsor, en mi opinión, debería al menos verificar esto. Esa es mi opinión. Deben tomar este tema muy en serio. Y obviamente el solicitar un expediente es relativamente fácil, didáctico, pero a final de cuentas necesitas a alguien que lo vaya a interpretar. Necesitas a alguien que lo lea y que lo entienda. Porque solicitarlo no, solamente, pues en realidad cualquiera. Pero el tema es analizarlo junto con el cliente y verificar que todo lo que se dijo ahí fue correcto. Porque Pero en mi fíjate, opinión, si yo, para estas personas es algo que va a venir. si yo no conozco al sponsor, ¿verdad? Y entonces sigo tu consejo, solicito ante UCIS el récord completo del expediente, ¿verdad? Se supone que yo, con ese documento que me dé UCIS, pudiera saber si mi caso está en el medio de la investigación. Bueno, no sabemos eso. Y recordemos que las investigaciones aquí son herméticas, pero al menos vas a saber si potencialmente tú puedes ser parte de esa investigación. En pocas palabras, si tú pides tu récord y ves que tu expediente bien contiene el nombre de una persona que tú no conoces y que nadie conoce, con una dirección que nadie sabe dónde es, pues bueno, seguramente tu expediente en algún momento va a levantar una alarma. ¿Y qué Claro, es lo que sucede? y lo que tú dices, la manera de interpretar este récord, obviamente, preferiblemente es haciéndose de una opinión experta en la materia, ¿no? Claro, no, totalmente, es no subestimar esto, porque ¿qué es lo que sucede? Otra vez, si tú contratas a alguien que no se dedica a esto, es el ciego guiando al ciego. Y lamentablemente
vas caminando a un precipicio y el Departamento de Inmigración, lo repito, no importa si estás en la etapa de residencia o en la etapa de ciudadanía o ya te hiciste ciudadano, el Departamento de Inmigración al encontrar fraude no te va a dar tu residencia, no te va a dar tu ciudadanía y si ya te hiciste ciudadano, seguramente te va a tratar de desnaturalizar, que eso sucede también. Entonces, hay que estar preparados, no debemos subestimar este tema y bueno, para eso puede ser con nuestra oficina o con la que ustedes quieran, pero que sea con un abogado de inmigración. Mira, aquí vamos, aquí que apenas puedo leer. Mira, dice, hola, dice Lady Marian 612. Hola, Miguel, en julio me fue aprobado el sponsor. Luego de la reactivación, aproximadamente hace una semana, envié mi información a CBP. Pero no entiendo cuándo se van a tomar las huellas al sponsor. ¿Qué se le puede... Sí, seguramente va a recibir una notificación eventualmente con un formato del Departamento de Inmigración, con una famosa antorcha, donde va a decir, tienes que ir a tomarte las huellas en un centro de servicio que esté cerca de donde esa persona vive. Mira, aquí hay una persona que se identifica como Bel 5028 y dice, necesito consultarte algo, abogado. ¿Dónde me puedo comunicar con usted? Importante que ponga la palabra. Consulta o asesoría, cualquiera de las dos. En el chat, ¿verdad? En los comentarios de este live. Correcto. Y para un acceso más directo puede también llamarnos al WhatsApp, que es el 786-448-0951. Repito, 786-448-0951. Y una tercera vez, 786-448-0951. ¿Ah? Anótenlo. Estoy revisando aquí antes de que te vayas, como tenemos 3 semanas que no hablábamos, para ver, Miguel, tengo 2 años declarando taxes y pedí a mi hijo por parol humanitario con mi TPS del 1 al 10. Con mi TPS. Entonces la pregunta es, del 1 al 10, ¿cuánto de posibilidades tengo que me lo aprueben y dónde debo ir a colocar las huellas? Bueno, ojalá pudiera responder. Si tienes TPS o residencia o ciudadanía, en realidad el escrutinio es prácticamente el mismo. Lo que se requiere es estar en estatus legal. Tú estás en estatus legal porque tienes TPS. Del 1 al 10, la verdad, te estuviera 5, porque no sé. O sea, bueno, no te sabría decir. Coloca también la palabra consulta para que entren en contacto con Montano Miranda Law y puedas tener, digamos, una orientación mejor. Estoy abusando de tu tiempo, Javier. Mira, no, aquí, adelante. Mira, Barrera González John dice, Miguel, una pregunta. No me lo preguntes a mí, mejor se lo preguntamos a Javier. Adelante. Una persona que tenga una residencia en un país, ¿puede solicitar el parol? ¿Puede optar por el parol? Buena pregunta. Esa es la pregunta de los 54,000. En mi opinión, sí. ¿Por qué? Porque habla específicamente de ciudadanías o nacionalidades. Para mí, si una persona no tiene un pasaporte del otro país, yo no veo por qué no. Mira, otra pregunta. Una vez logrado todos los requisitos, ¿cuánto tiempo pasa para que se haga efecto? Gracias. Perdón, se cortó. No escuché, disculpe. Otra pregunta, dice Armeri Andrade. Otra pregunta. Una vez logrado todos los requisitos, ¿cuánto tiempo pasa para que se haga efecto? Me imagino, el parol humanitario. Ok, otra vez. Recordemos que dentro del proceso del parol hay varias etapas internas que en realidad desconocemos. Porque no solamente es el tema del sponsor, sino también recordemos, y el más importante de todos, es el tema de la seguridad interna. Entonces, hay varios chequeos de las huellas digitales para asegurarse que la persona que está entrando no es terrorista, no es criminal, no es Boko Haram, no es nada de eso. Entonces, ¿cuánto se tarda? En realidad depende de cada caso. Nosotros vemos que, al menos antes de la suspensión, estamos viendo que los casos estaban procesando muy rápido después de la aprobación, pero después de este reanudamiento, de reinicio del parol, la verdad es de que no sabemos. Pero yo creo que no van a emitir uno en la mayoría de los casos, hasta que la persona no se tome las huellas. Bueno, entonces, amigas y amigos, para todos los demás que tengan preguntas, que quieran ser orientados, coloquen la palabra consulta, o ¿cuál es la otra palabra? Asesoría, cualquiera de los dos, consulta o asesoría. Y el teléfono es 786-448-0951,
786-448-0951. Y como siempre digo, no tengo que ser yo, pero por favor, tomen esto en serio, consulte con un abogado de inmigración. Y si lo que yo les estoy diciendo no les parece, o lo que el otro abogado les está diciendo no les parece, tomen varias consultas. A final de cuentas, ustedes tomen la decisión. Pero algo es bien importante. Recordemos que esto no se basa en el sentido común, no se basa en la lógica, se basa en lo que es la ley de inmigración. Y la ley de inmigración muchas veces es, como lo hemos platicado en lo personal, es como la dimensión desconocida. O sea, hay cosas que lamentablemente son sujetas a la discreción de los oficiales que revisan y eso significa fuera de nuestro control. Muy bien. Javier, te agradezco mucho, te envío un gran abrazo extensivo a todo el equipo allí en Montano Miranda. Igualmente, y te veo al rato en tu programa. Mucha suerte. Un gran Que va a estar bueno. abrazo para todos. Bendiciones. Saludos. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Ya saben, en la descripción voy a dejar el número telefónico y también pues los datos de acceso y el recordatorio de la palabra asesoría o consulta para que les comuniquen desde Montano Miranda. Un fuerte abrazo. Gracias.